Capítulo 3. Que negocien. Sabemos que está decidido. Gracias por leer mi fanfic. Mi idioma materno no es el inglés, así que tenga paciencia con los problemas gramaticales. No soy dueño de la novela o serie de anime Overlord, bro, creada por Kugane Maruyama. No soy dueño de la trilogía Mass Effect desarrollada por los estudios de juegos BioWare. Por favor, revíselo. Sé que cometeré errores que trataré de corregir y trataré de aprender de mis errores y mejorar. Esta historia hecha por pedido de Sandmanuz 4. Gracias por leer esta notificación. Disfruta de la historia. La batalla terminó, esta vez, la primera vez desde que se estableció el Consejo de la Ciudadela. Las fuerzas combinadas del Consejo de la Ciudadela han sido derrotadas. Derrotado por los alienígenas desconocidos. Los invasores que navegaban por el vacío del espacio bajo las banderas del reino hechicero. Después de ver la llegada de la segunda flota. Las fuerzas restantes de las fuerzas Salarian, Asari, Turian y Human perdieron toda esperanza de una posible victoria. Todas las naves aún funcionales se desconectaron y saltaron del sistema inmediatamente después de recibir los códigos de retirada, siguiendo el protocolo para tales casos. Retirarse, reagruparse, esperar más instrucciones. Todos los barcos inutilizados siguieron el protocolo, así como aquellos que estaban estacionados en barcos que estaban en tan mal estado que era peligroso permanecer en ellos. Usaron las cápsulas de escape e inmediatamente abandonaron el barco, con la esperanza de que los equipos de rescate vengan pronto a recogerlos. La mayoría de aquellos cuyo soporte vital de la nave aún funcionaba, pero las unidades FTL y los sistemas de armas estaban total o severamente paralizados. Al escuchar las órdenes de capitulación de sus superiores, la mayoría depuso las armas de inmediato. Por supuesto, hubo algunos de ellos que se negaron a rendirse a pesar de que era una orden directa, no de sus superiores directos. Pero su almirante él o ella misma. Esto provocó algunos accidentes y algunas muertes innecesarias más para ambos bandos. Pero se esperaba. Después de todo, no importa la carrera. Siempre hay alguien que no puede soportar la derrota con orgullo y con la cabeza erguida. Los combates continuaron en varios tramos de los navíos de las flotas derrotadas. Pero gracias al entrenamiento de las fuerzas especiales del reino hechicero y al equipo altamente avanzado. Los disparos y las explosiones se silenciaron después de unos minutos. Sofocando toda la resistencia restante y neutralizando a tantos de ellos como sea posible sin matarlos. Después de todo, recibieron la orden de neutralizar y capturar a tantos enemigos como fuera posible debido a que los alienígenas eran una valiosa fuente de información y una moneda de cambio. Las fuerzas especiales uniformadas de negro y las criaturas convocadas del reino hechicero después de que el enemigo capituló inmediatamente confiscaron sus armas. Póngale esposas especiales en la muñeca. Lo que no solo impidió su uso de manos libres, sino que bloqueó el uso de magia y habilidades hasta el nivel 7. Solo vasallos de Nazarick, héroes de cuentos de hadas del reino hechicero, personas cuya reencarnación por los seres supremos en formas de vida superiores y los mismos seres supremos podían usar magia de nivel superior al nivel 7. Todos los demás seres que intentaron usar magia de nivel superior implosionaron desde adentro porque sus cuerpos no pueden manejar la gran cantidad de concentración de energía mágica o si no murieron. Simplemente colapsaron por agotamiento o quedaron lisiados. Los nuevos prisioneros fueron llevados uno por uno a las celdas de detención de las naves del reino hechicero. Las celdas se parecían a las celdas de contención Goa'uld de la serie Stargate. Dentro de las celdas, un campo de gravitación provocó que los prisioneros no tuvieran la identificación requerida. Atraído por la pared que da a la entrada de la celda. Entonces, cuando el prisionero se levanta, puede caminar por la superficie de la pared en lugar del piso. Provocando la sensación de que el prisionero está en un pozo. Detrás de las delgadas pero resistentes paredes de aleación de las celdas, había un campo de fuerza constante que separaba las celdas entre sí y proyectores que automáticamente proyectaban campos de energía mágica separados y elevaban la gravedad en la celda si el sistema de seguridad detectaba el intento de fuga de los prisioneros. Trató de violar las reglas. Un campo de energía y una resistente puerta de aleación impedían que nadie entrara o saliera de la celda por su entrada. Las celdas de prisión de los reinos hechiceros ofrecían mucha más comodidad que una celda estándar para prisioneros de guerra. Solo tenían una o dos camas. Depende del tamaño de la celda, un inodoro que fue diseñado para detectar la raza de su usuario y ajustar sus proporciones corporales después de un escaneo rápido. Debido a que en el reino hechicero había cientos de razas. Por lo tanto, era sensato diseñar un inodoro que fuera lo suficientemente flexible como para ajustarse a su usuario.
unos cuantos libros y una televisión holográfica con programas restringidos, y alguna prenda de gimnasia. Debido a la magia del dilatador espacial que se usó cuando se hicieron las células. Las celdas eran más grandes por dentro que por fuera. Da un lugar grande a los presos para hacer ejercicios y después de todo no sentirse en un espacio cerrado. Después de todo, los investigadores psicológicos mostraron. Es mucho más probable que las personas en un espacio cerrado comiencen a planear algo, por ejemplo, su escape, permitan que su enfermedad mental o manía los abrume o inciten a otros a amotinarse por diversos medios. Ubicarlos en parejas en la misma celda también les permitió hablar y aceptar mejor su situación. Por supuesto, los habitantes de las celdas eran monitoreados constantemente por la IA y el personal de seguridad de la nave. La inteligencia artificial de la nave a través de su sensor monitoreaba constantemente las funciones corporales y el estado emocional de los habitantes de la célula. Gracias a las salas médicas de las naves enemigas capturadas, ahora las fuerzas del reino hechicero saben exactamente cuáles son las lecturas normales de los Salarian, Asari, Turian y, extrañamente, los marines humanos. Lo extraño fue. Después de examinar las muestras de sangre de los humanos del sistema Alianza se dieron cuenta. Los humanos del reino hechicero se parecían a los humanos de Sistema Yance tanto como un lobo se parece a un perro doméstico. Fue aterrador y emocionante probar al personal médico y al científico en el barco. Para encontrar otra humanidad ahí fuera. La posibilidad era tan pequeña que era casi inexistente. Las celdas no eran clase de primer grado si se trata de comodidad. Pero fueron lo suficientemente buenos como para que los prisioneros pensaran dos veces en su intento de fuga. Después de todo, estaba en el tratado de guerra del reino hechicero. Todo prisionero de guerra que no cometa un crimen de guerra grave contra el reino hechicero. Es decir, el genocidio sin razón, la violación, el apoyo o la práctica de la esclavitud, o cualquier otra cosa similar, deben ser tratados con justicia. Los soldados serán tratados con dignidad, y bien tratados hasta que intenten provocar disturbios y causar problemas. Después de todo, los soldados enemigos solo siguieron las órdenes de su gobierno. Nada más. Claro, mataron a algunas personas en el proceso, pero para eso estaban los soldados. Y según la creencia de la mayoría de los habitantes del reino hechicero, a través de la muerte, volverán a ser uno con sus seres queridos y podrán ser uno con los seres supremos. Y los dignos ascenderán al reino de Nazarick donde podrán vivir y servir a las deidades supremas para siempre. La guerra y la muerte vienen en un solo paquete. Todos en el reino hechicero sabían esto. Entonces, con algunas excepciones, todos aceptaron esto. No muchos pueden ir a quejarse ante el rey hechicero o decirles a sus ejecutores que no están de acuerdo con esto. Pero esto no significa que los soldados que murieron serán olvidados. Simplemente fueron tratados justamente como está escrito en la ley. Muchas celdas como esta se alinearon una al lado de la otra y los caballeros de la muerte patrullaban constantemente, los guardias Nepalem con armadura negra y otras criaturas convocadas patrullaban en los niveles de prisión de las naves. Numerosas trampas aseguran que cada intento de escape sea inútil. Casi todas las celdas fueron ocupadas por soldados capturados de las fuerzas enemigas. Fuerzas salarianas, Asari, humanas, turianas. Las fuerzas del reino hechicero incluso necesitaban poner a algunos prisioneros en éxtasis inducida por magia o paralizarlos debido a su comportamiento autodestructivo y su resistencia a una resolución pacífica. No mucho después de la batalla. Matriarca Fogatea Matoros la Asari, comandante de flota. Almirante Zirkov Budrop, comandante de la flota salariana. Alfred F. Jones, el almirante de la cuarta flota de Sistema Yance y Olus Victorious, el general turiano que dirigió la flota turiana para monitorear el relevo. Fueron llevados a sus celdas con las manos esposadas. Olus perdió su concisión, pero no mucho después de que recuperó la conciencia. Debido a su raza, su constitución robusta y su exoesqueleto. Lo que contenía metal bloqueó la mayor parte de la onda expansiva que provocó la explosión. Aparentemente, el enemigo sabe qué rango tenían los cuatro y los escoltó utilizando las medidas y el tratamiento de seguridad adecuados. Extraños y voluminosos mech blindados negros como guardias los rodeaban, cortando todos los medios de escape. Curiosamente, los extraterrestres ya tienen un traductor universal y les preguntaron si podían poner varias razas en una sola celda. ¿Y cuáles son sus necesidades biológicas? Respondieron y luego condujeron a una celda extraña que extrañamente usaba la gravedad para mantener cautivos a sus habitantes. Ninguno de ellos vio tal cosa antes. Por supuesto, tienen elemento cero.
Pero ninguno de los 4 comandantes de flota vio que se puede usar así. Ante ellos, una extraña figura vestida de rojo cuya túnica estaba adornada con varios grabados dorados, y una extraña cresta caminaba ante ellos. Llevaba un bastón extraño con un cristal rojo en la cabeza. Y llevaba una máscara extraña. Caminó ante los guardias con paso tranquilo. Parecía que él es el guardián de esta extraña prisión donde lo más probable es que hayan estado encerrados durante mucho tiempo. Los ojos de pupilas rasgadas de Burdock escanearon el área, buscando un medio para escapar. Cualquier abertura en la armadura de sus enemigos. No como si quisiera escapar. Después de todo, era un agente retirado de STG. Sabía sus posibilidades. Sabe cuándo negociar y cuándo pelear. Sin ella, no viviría tanto tiempo. Simplemente le gustaba conocer su entorno. Inspeccionó sus nuevos brazaletes. Parecía que estaban hechos de algún tipo de aleación desconocida que les hacía imposible usar sus manos y dedos usando algún tipo de campo de energía desconocido que los mantenía unidos. Pensó que inspeccionaría más tarde sus celdas. Nadie necesita ver sus retoques. Sin embargo, estaba seguro de que sus celdas estaban bajo vigilancia constante. Tenía que ser sutil. Mientras caminaban por los pasillos, Vicrius vio cómo a sus soldados se les ordenaba entrar en la celda. Si se negaban, eran arrojados o paralizados con las extrañas armas del alienígena y luego llevados adentro. Él y Burdock llegaron ante sus celdas asignadas y fueron detenidos por sus guardias. Porque fuera, las celdas no parecían tener más de 3 metros cuadrados. Las puertas de las celdas de color negro se alinearon una cerca de la otra en filas. Cuando las puertas se abrieron, los 4 quedaron boquiabiertos. Aparentemente, la celda de la prisión parecía tan pequeña desde afuera. Era mucho más grande por dentro. Era como una sala de estar más grande que en Palaven. Aparentemente, los muebles estaban fijados en las paredes frente a ellos. Mientras sus bocas se abrieron, Burdock, el almirante salariano, contuvo el aliento. Incluso en su largo paso por el Salarian STG. Nunca vio cosas como las que tenía ante sus ojos. Imposible, susurró. Luego, el extraño alienígena con túnica les ordenó entrar y emitió una especie de aura negra de sí mismo. El pavor se los llevó incluso al verlo. Ustedes 2. Entren. Caminen al final de la habitación. Hizo un gesto con su bastón. Vicrius miró al suelo y luego miró a la matriarca, quien asintió. Él y Burdock entraron a la celda y caminaron dentro de la celda. Al ver una apertura imaginaria, Jones reunió el coraje y la ira que le quedaban y comenzó a cargar hacia la figura de la túnica. La figura de la túnica miró hacia él perezosamente. Aparentemente no le importaba su intento inútil. Justo antes de que pudiera alcanzarlo, sintió una descarga eléctrica recorrer su cuerpo. Su fuerza inmediatamente comenzó a abandonarlo y comenzó a caer hacia el suelo. La matriarca miró a la figura con túnica y se arrodilló junto al almirante inmóvil. Ella inspeccionó sus señales de vida y suspiró al ver que estaba vivo. No te preocupes, él no morirá. La figura enmascarada se dio la vuelta y una de las terribles figuras parecidas a robots agarró al almirante humano y siguió a la figura con túnica. Fogatea estaba aterrorizada y emocionada al ver tantas carreras en un solo lugar. Al ver su tecnología y algunos de sus soldados todavía llevaban armas de corto alcance, escudos y aunque estaban en un bloque de prisión. Las paredes estaban adornadas con banderas y varios grabados. Cosas que su raza no practicaba desde la antigüedad. Al ver estas cosas, no podía pensar en nada más que admirar y temer a estos extraterrestres. Al ver esas temibles figuras voluminosas que los escoltaban, sintió miedo. Sintió miedo de qué pasaría si debido a sus acciones estos alienígenas pudieran atacar a Tesia. Ver su tecnología basada en energía y aparentemente la capacidad de aparecer a través de esas extrañas puertas ovaladas negras. Hay una alta probabilidad de que puedan ser aniquilados. Ella solo esperaba que no sea el caso y que estos alienígenas busquen la paz, no la destrucción. Sin embargo, viendo sus flotas de gran tamaño, su tecnología y muy probablemente una sociedad militarizada, parecían más conquistadores que diplomáticos. ¿Puedo hablar con su líder? Estoy seguro de que podemos discutir este malentendido. Ella dijo. Con la esperanza de que la figura con túnica la lleve a estos extraños líderes de personas y pueda usar sus habilidades diplomáticas para evitar un mayor derramamiento de sangre. La figura de la túnica la miró mientras continuaba su camino. El almirante de la flota te llamará si llega el momento. Hasta entonces, no cause problemas. El tono de la figura enmascarada era completamente frío.
Ella no sintió enfado ni despecho en su tono. A pesar de que estaba cautiva. Era como si no le importara lo que había hecho su gente. La condujeron a su celda y le ordenaron que caminara hacia las paredes cercanas al otro lado de la habitación. La matriarca todavía no puede entender cómo la habitación es más grande por dentro que por fuera. Simplemente se contradicen todas las leyes físicas. El almirante humano fue colocado en el suelo por uno de esos voluminosos nets blindados negros en una posición en la que cayó directamente en la cama. La figura salió de la habitación y ella sintió que la gravedad comenzaba a empujarla hacia la pared detrás de su espalda. Fue extraño ahora como la dirección de la gravedad cambió. Era como si estuvieran en un pozo profundo. Los lazos de energía que mantenían unidos sus brazales aparentemente se soltaron y ella puede usar sus manos nuevamente. Aunque, los brazales permanecieron en su muñeca firmando a pesar de que las celdas estaban relativamente bien equipadas. Ella todavía era una prisionera. Después de poner al almirante humano en la cama normalmente e inspeccionar los libros, empezó a meditar para aliviar su estrés y pensar en lo que realmente sucedió. Piensa en una solución. Mientras tanto, en la celda general, Vigrius y almirante Zirkov. Afortunadamente, Vigrius fue colocado con su viejo amigo en una celda. Almirante Zirkov. Lo conoce desde hace más de 10 años, y siempre fue un buen amigo. Entonces, podrían pasar el tiempo tratando de entender el idioma desconocido de los libros, discutiendo los eventos y la batalla. Pero debido a que aparentemente sus herramientas fueron confiscadas, así como toda la tecnología que los extraterrestres encontraron en ellos, solo podían comunicarse debido a que Zirkov aprendió el idioma turiano en su juventud. Sino porque no lo practicaba desde su juventud. Estaba un poco oxidado. Aún así, era mejor que sentarse en silencio y mirarse el uno al otro. El almirante y el general miraron alrededor en su celda. Era bastante grande. Pero debido a su tamaño, parecía un poco vacío con las dos camas, el baño y la ducha ultrasónica. Después de todo, a pesar de la magia, no puedes desperdiciar el agua preciosa. Incluso si puedes hacer encantamientos que pueden producir una cantidad casi infinita de agua. El encantamiento era demasiado caro para colocarlo en una celda de prisión. La celda a pesar de su tamaño era bastante culta. Muchos pensamientos pasaron por la mente de Zirkov mientras inspeccionaba la habitación. Vigrius, esta tecnología es increíble. Vi muchas cosas que antes parecían imposibles, pero esto. Señaló alrededor con la mano. Esto es puramente imposible. Vigrius solo suspiró y sacudió la cabeza mientras se sentaba en una de las camas. ¿Qué hemos hecho? Se desplomó hacia adelante. Armas de energía. Escudos de energía. Inspeccionó sus brazales y comenzó a pincharlos. Lo que detectó su intento de quitárselos envió una pequeña sacudida en su mano. Tecnología desconocida que desafía las leyes de la física, apartó la mano sintiendo la sacudida. Al parecer, están muy por delante de nosotros, miró a la pared cercana. En él se puede ver una pantalla holográfica. Por un momento se volvió negro y luego apareció un subtítulo en la pantalla negra. Inicializando nuevo idioma, proceder. Zirkov miró hacia la pantalla. Parecía que el subtítulo estaba en su lengua. Vigrius levantó la vista y también vio el pie de foto en su propio idioma. Era como si la pantalla mostrara el idioma para todos en su propio idioma. Acabado. Software traductor inicializado. Por favor, elija un canal de la lista. Precaución. Cada acto de desobediencia o intento de fuga conlleva un castigo. Que tengas un lindo día. La lista apareció de los posibles programas y canales enumerados en categorías. Zirkov miró la extraña pantalla en la pared. Vamos a saber más sobre nuestros captores. Afortunadamente, los programas de la extraña televisión holográfica se tradujeron automáticamente a su idioma para que puedan tener una visión más clara sobre estos nuevos extraños alienígenas. Cambiaron de canal tras canal, pero ninguno contenía pistas útiles sobre de dónde venían estos extraterrestres o qué estaban planeando. Solo había unas pocas películas, series y un canal de noticias. Los dos vieron los canales de noticias por un rato. En las noticias, se pueden ver numerosas criaturas de carreras diferentes. Zirkov lo sabía. Aunque el Consejo tiene una gran cantidad de influencia y la mayor alianza política y militar conocida en la galaxia. Aún así, incluso con su poder y rica historia, apenas descubrieron la galaxia. Se preguntó qué tan grande es esa alianza interestelar con la que se enfrentaron y qué milagros podría contener. Cuánto tiempo han existido y qué tipo de tecnología utilizan. En las noticias, hablaron de algún tipo de magia.
Eso es imposible, la magia solo existe en los cuentos de hadas, debe ser algún tipo de nombre para esos extraños poderes bióticos, tal vez defecto del traductor. Estos pensamientos pasaron por su mente mientras dos bandejas de comida se materializaban ante él y su amigo. Siendo un miembro retirado del STG, inspeccionó la comida que tenía delante, buscando cualquier rastro de veneno o drogas alucinógenas. Por supuesto, no contenía ninguna de estas cosas como esperaba. Era solo un mal hábito de sus años con el STG. Sospechaba que sus captores no se cansarían de detenerlos solo para matarlos. Hacer eso sería una tontería, y hay formas mucho más eficientes de obtener información de ellos si quisieran. Extrañamente, la comida era la ración militar salariana estándar. Miró en dirección a Vicrius y vio que ya había comido. Ración militar Turia estándar. Lo más probable es que se los hayan llevado de sus barcos capturados. A pesar de su mirada deprimida, Vicrius seguía siendo el orgulloso general del ejército turiano. El almirante salariano sabía que su amigo no se rendiría por un fracaso. De alguna manera lo hará bien. De repente, se notaron cuando terminó el programa en el canal de noticias y comenzó un nuevo programa. Fue un programa de estilo de preguntas y respuestas, similar a la de ellos en casa. Los numerosos reporteros de varias razas actuaron como todos los reporteros solían hacerlo en cada sección de la galaxia sin importar la raza. Parecía que no importaba la civilización, la mancha de las ratas mediáticas estaba presente. Una voluminosa criatura de 2,5 metros de altura, que parecía un humanoide combinado con un león de la tierra en un traje, comenzó a responder las preguntas de los reporteros. Los dos lo escucharon con los oídos muy abiertos queriendo aprender todo lo que pudieran sobre su posición. Entonces, sus ojos se abrieron cuando vieron una puerta ovalada negra que se abría cerca de la criatura con cabeza de león. Casi idéntico a lo que vieron antes de su derrota. Extrañamente, todos en la habitación se arrodillaron de inmediato al ver la aparición del extraño fenómeno. Tal vez era el tema de su adoración. Zirkov no lo sabía, pero ciertamente era interesante. Una joven de cabello blanco y aspecto humano con uniforme militar negro salió de allí. Zirkov, siendo un salariano, todavía trató de descubrir la física detrás de esas extrañas puertas que finalmente sellaron su derrota. Aparte de sus extraños ojos, se veía como una típica adolescente humana alrededor de sus 17 años con una espantosa espada negra atada a su cintura. La espada emitió niebla oscura y blanca de sí misma. Parecía que los extraterrestres no adoraban al extraño fenómeno, sino al individuo que salió de él y los recibió alegremente como si fuera una especie de juego. O ella es un individuo de muy alto rango en el gobierno que gobernó sobre la especie un tirano. Al escuchar el título Supreme Enforcer, tanto Zirkov como Vicrius no pueden decidir cuál es el verdadero. Por el título, lo que escuchó el comandante de la flota podría ser ambos. Por su apariencia, parecía demasiado joven para tener el rango de ejecutor supremo. Pero como en la carrera de persecución de Asari, la apariencia puede ser engañosa. Zirkov lo sabía muy bien. Incluso la matriarca Asari de 1000 años de edad puede parecer tan joven como una mujer humana de 20 o 30 años. Después de empezó a regañar a su audiencia en broma, para que no le mostraran tanto respeto y la llamaran por sus títulos. Era completamente contradictorio para los generales turianos, que fueron criados para respetar el rango de los demás sin importar la situación. Se disculpó por sus colegas que no pudieron venir y luego comenzó a responder la pregunta. Los dos escucharon atentamente el programa y lo que no les sorprendió fue la cantidad de preguntas. Pero ni siquiera un reportero se atrevió o tuvo algún comentario negativo o pregunta a la niña. Todos ellos hicieron sus preguntas poniendo los honoríficos o el rango antes de la pregunta. Lo que más pudieron leer en el rostro de la criatura humanoide fue respeto y admiración. Apenas se vio ningún rostro que mostrara miedo, y ninguno de ellos mostró odio. Al menos entre esos rostros que podían leer. Era muy antinatural y perturbador. Cada sociedad contenía personas que estaban insatisfechas con el gobierno actual y lo criticaron de varias maneras. La mayoría de estas críticas y preguntas embarazosas, en general, venían de la dirección de los reporteros o de la prensa en cada civilización. Después de que terminó el programa, los dos comandantes de flota hablaron sobre varias cosas. Intenté leer los libros una vez más. En otras palabras, pasaron su tiempo lo mejor que pudieron. Solo pasó mediodía, pero parecía que el líder de estos extraños alienígenas ya los había convocado. La misma figura enmascarada con túnica roja que llevaba un bastón apareció detrás de las puertas de aleación que se abrían. «Párate cerca de las paredes», señaló la pared cercana con su bastón.
Desde el punto de vista de Zircock y Victorious, parecía que podía desafiar la gravedad y caminar sobre las paredes. La figura enmascarada movió su bastón y el cristal comenzó a brillar al final del bastón. La gravitación volvió a la normalidad, y las ataduras en sus manos juntaron sus muñecas nuevamente. El mundo volvió a la normalidad y pudieron caminar sobre el suelo normalmente de nuevo. El almirante Alfred y la matriarca Fogatea ya estaban con la escolta. Los cuatro miraron a su alrededor con desconfianza mientras caminaban por los largos pasillos, inspeccionando su entorno. Todavía buscando los medios de escape, los medios de la esperanza. O cualquier otra cosa que pueda darles una ventaja a la hora de negociar. Cuando llegaron al muro, los cuatro comandantes de flota pensaron que los ejecutarían. Luego, la figura enmascarada volvió a mover su bastón de madera negra y apareció un portal en la pared frente a él. Los cuatro de sus ojos se abrieron. Ver a estos extraterrestres podría abrir portales a través del tiempo y el espacio. Por supuesto, ya vieron llegar la segunda flota a través de una especie de portales y los extraños programas en los televisores. Pero hasta esto. Pensaron que era una especie de ilusión holográfica óptica lo que se creó para asustarlos y que la segunda flota saltó al sistema sutilmente después de que la primera participara en la batalla. Luego, utilizando algún tipo de tecnología avanzada de camuflaje, se coló detrás de ellos. Los bordes del portal ovalado de color azul claro. El bastón que vestía una túnica hizo un gesto con su bastón, y los cuatro cruzaron la puerta. Llegaron a un nuevo corredor donde iniciaron su caminata de pocos minutos. Vieron tantas carreras a su alrededor en su camino mientras corrían de un lugar a otro haciendo su trabajo. Parecía que no era un solo imperio que atacaron, pero algún tipo de alianza entre múltiples razas. El general Turiano, al ver las diversas razas a su alrededor, ya se arrepintió de haberlos atacado. Por supuesto, él ya sabía que algo no estaba bien con esa flota cuando vio sus barcos diseñados anormalmente pero de alguna manera hermosos que aparentemente no tienen ventanas. Los programas de televisión solo estaban llenos de programas con temas ridículos que solo veían esos programas con temas sobrenaturales y de ciencia ficción, y el canal de noticias que solo les brindaba información básica también estaba lleno de cosas ridículas. No estuvo mal y se disfrutó mucho. Pero a pesar de todo fueron ridículos y cuando lo vieron estaba firmado. La película basada en hechos reales no podían hacer nada, solo sonreír ante la tontería de la situación. No tienes que decir que ninguno de ellos creyó en esto y pensó que era algún tipo de fabricación. El almirante Salariano y la matriarca aún reflexionaban sobre el hecho. Estos alienígenas usan armas de energía para abrir sus naves como sus armaduras ablativas, y los escudos cinéticos ni siquiera estaban allí. Luego, cuando las naves más pequeñas comenzaron a usar armas basadas en la gravitación, según los escáneres, dispararon pequeñas anomalías de gravedad que destrozaron a sus cazas. Se sorprendieron aún más al ver una técnica que creían que era propia de la biótica. Después de eso, saben, no había vuelta atrás. O ganan o se arriesgan a que la flota enemiga venga a la ciudadela y comience una invasión. Si eso viene, están perdidos. Victorious miró a Alfred, quien lo miró con ojos llenos de odio e ira. Apartó la cabeza de él y miró al suelo con expresión avergonzada. Él sabe lo que ha hecho. Por su culpa, muchos de sus propios soldados y las fuerzas aliadas han muerto hoy. Se sintió responsable. El sentimiento de culpa comenzó a asfixiarlo. Eso no fue lo peor. Lo peor era que se basaba en cómo los trataban. Esta nueva civilización alienígena aparentemente tiene tratados de guerra. No sabía si incluso tenían un tratado que prevenía la violación, la tortura o garantizaba un trato justo a los prisioneros. Solo esperaba que sus hombres fueran tratados tan bien como él y sus compañeros comandantes de flota. A través de varios corredores y portales, llegaron a una gran puerta de doble cara que se deslizó lentamente con un silbido cuando se acercaron. Detrás de las puertas, vieron una gran mesa de mármol negro con 5 sillas. El escudo del reino hechicero cubría las paredes, y se puede ver una gran pantalla holográfica en las paredes donde se puede ver información táctica diversa. Ante la pantalla se encontraba un extraterrestre de aspecto extraño que, a primera vista, parecía una especie de híbrido de lagarto humanoide. Lo mismo con lo que habla el general Turiano. Además de él, se encontraban varios extraterrestres igualmente extraños de varias razas. A lo largo de los muros lo custodiaban 10 guardias de diferentes razas. El hombre lagarto se giró al escuchar que la puerta se abría. Veo que llegó nuestro invitado. Agitó su mano con garras y los brazales los liberaron de su cautiverio. Por favor, siéntate. Los 4 comandantes de flota miraron a sus espaldas al escuchar el silbido de la puerta.
Luego se miraron el uno al otro. Los cuatro se sentaron. El almirante de la flota Lizardman se sentó. Soy el almirante de flota Zaryus Ushasa, el comandante de la primera flota de expedición por la generosidad del rey hechicero. El mismísimo Ainzo Algoun. Los cuatro asintieron sin saber qué hacer y quién es el almirante de flota del que se habla. La boca del hombre lagarto aparentemente se curvó en una sonrisa. Sin conocer las expresiones faciales habituales de su raza, el comandante de 4 flotas no sabía dónde poner esta expresión. Tengo muchas preguntas, y tenemos mucho que discutir. Los 4 se miraron. ¿Necesitas algo de beber o comer?, preguntó el almirante de la flota con un tono hospitalario, mientras una hermosa mujer con un típico uniforme de sirvienta en blanco y negro salía de las sombras con una bandeja, lo que contenía varias bebidas y pasteles. Cambio de escena. Cámaras del Consejo. Ciudadela. Después de que el consejero Valen recibiera el mensaje de Dalatras. El mensaje llegó a través de los chicos de comunicación encriptados que el STG usó para transmitir sus mensajes encriptados en situaciones de Black Ops. El rostro de Valen se puso pálido. Leyendo los informes y revisando el paquete de datos lo que recibió de Dalatras hace mucho tiempo. El paquete contenía datos sobre el estado de la flota y lo que enviaron para monitorear el sistema y el hecho. Chocaron con la otra civilización. Su rostro se volvió aún más pálido cuando leyó que la civilización tenía armas basadas en energía, escudos y aniquiló por completo las flotas que el Consejo estacionó en el sistema. Luego todos los refuerzos que las flotas del Consejo Unido estacionaron fuera del sistema. Según los informes, apenas unos pocos barcos y solo 3 acorazados gravemente dañados regresaron de la batalla. Esta fue una gran pérdida, e incluso con la infraestructura avanzada de la Unión Salariana, llevará varios años reemplazar las pérdidas. No tenía más datos sobre las otras naves. Según los datos, su transmisión IF ha sido deshabilitada, no mucho antes de que se haya enviado el paquete de datos. Entonces, lo más probable es que hayan destruido. Entrecerró los ojos cuando escuchó la primera transmisión entre las 2 civilizaciones. Los turianos lo hicieron de nuevo, provocaron otra guerra de primer contacto. Guerra lo que probablemente no ganarán a pesar de su poder e influencia. Necesitan resolver este incidente diplomático de inmediato y enviar diplomáticos que puedan suavizar este enfrentamiento. Si es posible, recupera a los cautivos. El problema era el siguiente. No sabría casi nada sobre razas enemigas recién aparecidas si esta civilización fuera una alianza entre múltiples razas. Y según los datos lo que recibió Dalatras del almirante, los soldados de abordaje eran variados en tamaño y forma. Entonces, lo más probable es que sea una alianza entre múltiples razas. Como su consejo de la ciudadela. Escuchó un pitido y la imagen holográfica de sus 3 compañeros consejeros apareció ante él. Valern, tenemos un problema, dijo Tebos, el consejero de Asari. Valern asintió y se volvió hacia sus compañeros consejeros. Supongo, recibiste un paquete de datos no hace mucho tiempo. ¿Estoy en lo correcto?, preguntó Valern con un tono aparentemente tranquilo. Los 3 asintieron. Sí, escuchar las noticias es muy inquietante. Nuestras flotas han sido aniquiladas y no tenemos noticias desde entonces. Toda la 4ª flota se ha ido, todo el sistema se oscureció. Perdimos todo contacto con el sistema, dijo el concejal Anderson con un tono preocupado. Valen asintió. Soy consciente de ello. Miró al consejero turiano con expresión de enfado. ¿Está su general al tanto de lo que ha hecho? ¿Sparatus? ¿Está al tanto de que probablemente haya causado otra guerra de primer contacto? Guerra. De acuerdo con los datos que recibí de Dalatras, lo más probable es que perdamos. Las mandíbulas de Sparatus se movieron ligeramente pensando en lo que tenía que decir. Estoy seguro de que el general Victorius eligió la mejor solución posible en esa situación. No conocemos el panorama completo, Valern, solo tenemos fragmentos de datos. Nada claro. Ese primer mensaje puede ser una simple falsificación que el enemigo envió solo para dividir a nosotros. Falsificación. Dio un paso atrás en su rabia. Valern apenas podía controlarse. Tiene la marca de agua del almirante Zirkok y su identificación STG. Sparatus. Según nuestro mejor conocimiento, las identificaciones STG son imposibles de falsificar. Estoy bastante convencido de que no es una falsificación, explicó Valern. Anderson apretó los dientes y miró a Sparatus por un momento. Luego de vuelta a sí mismo. Maldita sea. Cuando los cosechadores están tan cerca. Perdemos toda la 4ª flota. Caballeros.
Por favor, dejen de discutir y concéntrense en la solución. Tendremos suficiente tiempo para averiguar quién tiene la culpa después de que resolvamos esta situación. Devos todavía trató de mantener la paz. Ella tiene razón, intervino Anderson. Necesitamos pensar con claridad. A pesar de nuestras pérdidas, necesitamos enviar algunos exploradores en el sistema. En el peor de los casos, para advertirnos sobre el posible peligro. En el mejor de los casos, para dar nuestro mensaje a estos nuevos alienígenas, nuestra voluntad de negociación. Esparato asintió. Estoy de acuerdo. Necesitamos preparar enviados especiales entrenados para manejar escenarios de primer contacto y tratados de guerra. De hecho, eso sería lo más aconsejable, dijo Valerno. Continuaron su discusión con los detalles y posibles planes sobre cómo pueden salir de este lío. Luego volvió a preparar la búsqueda de un barco adecuado y envoy. Cambio de escena. Vestido Prime. Gran tumba subterránea de Nazarick. 9º nivel. Habitación de Ainz. Ainz y Sdeath se sentaron frente al enorme televisor holográfico con controladores en sus manos. Los dos estaban en la habitación de Ainz. Hoy en día, controlar los juegos con el controlador cuenta como una forma anticuada de controlar los juegos. Aún así, este método presentaba más desafíos cuando una persona jugaba con juegos. Luego jugando a través de una interfaz neuronal. Por supuesto, enviaron a todos los guardias, desactivaron los sistemas de vigilancia y activaron sus métodos anti-adivinación de más alto nivel para que nadie pudiera ver esta pequeña diversión suya antes de que los dos comenzaran su pequeña sesión de juego. No porque se avergonzaran de su afición y pasión. Pero sin los guardias podían hablar normalmente sin tener que preocuparse de que la imagen que construyeron durante mucho tiempo se dañara. Los guardias, por supuesto, siempre se habían opuesto a esta decisión. Diciendo, ¿qué pasa si algo sucede mientras estamos fuera Ainz-sama / Sdeath-sama? Pero al final, siguen las órdenes de los dos seres supremos y salen. Mientras hablaban, los dos amigos jugaban, leían cómics, manga y cosas similares de otaku. Gracias a su estatus, los dos siempre podían obtener de primera mano lo más fresco de estos como un regalo de sus vasallos. No fue algo malo. De nada. Es cierto que los archivos de Nazarick estaban llenos de literatura antigua de la Tierra de su vida anterior. Pero terminaron con eso hace mucho tiempo. Por su estatus social. Los dos siempre se complementaron con los más frescos de estos artículos, en particular de forma gratuita. Al fin y al cabo, no importa la raza, la edad o la potencia que tengas. Un gamer otaku sigue siendo un gamer otaku. Desafortunadamente, rara vez podían disfrutar de su afición y su personalidad introvertida debido a sus numerosas tareas y responsabilidades. Actualmente, los dos jugaban con lo nuevo. Juego de lucha recién lanzado. Las dos manos de los seres supremos apenas podían verse debido a la rapidez con que presionaban los botones de sus controladores holográficos. Mientras tanto, el partido continuó mientras hablaban entre ellos. ¿Familia?, preguntó Sdeath mientras se concentraba en su luchador y bloqueaba a Momonga otro golpe con un combo. Ellos están bien, bueno, en su mayoría. Albedo, Ceci y Shaltear siempre me están molestando cuando los llevaré de vacaciones. Nuestras últimas vacaciones fueron hace 100 años después de todo. Realmente necesitamos un poco de tiempo para relajarnos. Sdeath asintió. ¿Los niños? ¿Cómo están? Ainz suspiró. ¿Los niños? Beelzebub está gobernando otro mundo como de costumbre y como bien sabes. Eleanor, como de costumbre, gobierna Touchme, nombre de la primera colonia del mundo dorado. No te rías. Y según los informes, está haciendo un trabajo bastante decente. Y las pocas veces que la veo, ella y su familia parecían felices. Explicó Momonga. Sdeath asintió. Espero que no esté haciendo nada más, lo que tenemos que arreglar. ¿Recuerdas la última vez? Miró hacia Momonga con una expresión sonriente. El Señor Supremo de la Muerte se rió entre dientes pensando en la situación. De hecho, ella es una niña problemática, no se puede evitar que haya heredado el temperamento de su madre. Sereno. Ella es una de tu escuadrón especial. ¿No te acuerdas? Ainz miró a Sdeath. Una expresión pensativa se movió en su rostro. Sí, tienes razón. Casi olvido dónde la puse. Pero ahora la mencionaste, recuerdo que la puse para liderar mi escuadrón de alguacil personal. Ahora dices, recuerdo que hace una semana se quejó de que ella y su equipo están inquieto y necesita algo que hacer. ¿Le diste alguna tarea útil?, preguntó Ainz. Bueno, la envié a descubrir un nuevo sistema con una pequeña flota.
Eso debería entretenerlos por un tiempo. Ainz detuvo el juego y miró a Sdeat al darse cuenta de que olvidó dónde puso a su hijo. ¿En serio olvidaste dónde pusiste a tu sobrina? Ella entró en pánico por un momento. No, por supuesto que no, pero hay demasiadas cosas de las que tenía que encargarme, cosas militares, mis proyectos personales, entrenamiento, liderar el ala de investigación científica del reino, cuidar de Vector y su hermana, soy ocupado. ¿Sabes? Ya ni siquiera tengo tiempo para dormir, no como si lo necesitara. Ella puso los ojos en blanco. De todos modos. Tienen más de 1000 años y pueden cuidar de sí mismos. Demonios, incluso ellos tienen nietos ahora. Ainz asintió. Ya veo lo que quieres decir, lamento mi repentino arrebato. Sdeat asintió y volvió al juego. No hay problema. Tenías razón cuando estabas molesto. Ella suspiró. Los dos volvieron al juego. Ni siquiera hablando de mis juegos y los nuevos mangas. Comienzan a amontonarse en mi habitación. Solo puedo jugar contigo porque me reuní con los superiores en un momento posterior. No es como si se quejaran, laméculos, ella escupió con un tono insatisfecho. Incluso si cometí un error intencionalmente y lo reconocen. O tienen demasiado miedo o les gusto demasiado como para decírmelo en mi cara. Esto es simplemente molesto, incluso después de que lo dije varias veces. Incluso yo puedo cometer un error y decir si ven que cometí un error, solo dígalo para que pueda corregirme, pero, simplemente continúan lamiendo culos. Ella suspiró. Odio a los laméculos, miró hacia el sótano de la habitación de Ainz y observó el costoso candelabro de cristal antiguo por un momento. Realmente necesito tomar notas, parece. Más vieja me vuelvo. Cuanto menos recuerdo, un aura depresiva comenzó a rodearla. O tengo que morirme ya o retirarme. Ella olfateó. Momonga le devolvió la palmadita a su amigo. No estés triste. No te rindas, sé cómo te sientes, a veces incluso me olvido de las cosas, y mis vasallos me hacen lo mismo que a ti, e incluso después de que fundamos este reino hace unos 1200 años, si cometí un error, todavía piensan que esto fue parte de mi plan. Entonces reaccionan de forma exagerada. Albedo y Demiurge son los peores, los dos amigos suspiraron al unísono. Ainz miró a su amigo. Por cierto, ¿qué hay de Vector? Veo a su hermana muchas veces, y ella está progresando a una velocidad anormal con sus estudios de acuerdo con todos los que le están enseñando. Aparte, ella siempre está encerrada entre sus libros y se esconde para que nadie la molesta en un rincón oscuro o pareciendo estar en una reunión importante, comienza a mirar a los demás y empujarlos si le dan curiosidad. Aparte de esto, tiene bastante talento. Ella es tan extraña como yo. Sabes que también me encanta pinchar a la gente. Ella explicó. Momonga asintió. Pero Vector se perdió muchas lecciones, por supuesto, él también es talentoso y mucho más abierto a todos. Aún así, su holgazanería hace que me preocupe por él. Solo digo, según sus maestros, extraña muchas lecciones. Incluso mis lecciones, continuaron el juego mientras hablaban. Sdeat tomó un sorbo de su bebida caliente. Ella suspiró. No se puede evitar, él está más interesado en las lecciones prácticas, y heredó mi espíritu aventurero, ella negó con la cabeza. Ainz asintió mientras, por cierto, ni siquiera conocía a su padre. ¿Quién es? Un día simplemente dijiste que necesitabas un tiempo a solas y simplemente desapareciste durante 5 años. Luego, cuando reapareciste con un niño de 3 años. La mano de un niño y un bebé en tu brazo que se parecía terriblemente a ti. Luego anunció que eran tuyos, ¿dónde estabas? Me ha molestado durante 9 años. Ainz le preguntó a su amigo. Sdeat le dio un golpe crítico a su amigo con su avatar en el juego. Como dije, necesitaba algo de tiempo a solas para recomponerme un poco. En cuanto al padre, espero que entiendas que no me gustaría hablar de eso. Hay una alta probabilidad de que el padre ni siquiera exista, ella dijo en un tono amargo. Ainz se volvió hacia su amigo de repente. No dices. Acabo de decir, incluso si eres mi mejor amigo. Este es un secreto incluso antes de ti. Espero que lo entiendas. Ainz asintió y volvió al juego. Entiendo, a menos que te ponga en riesgo a ti o a la seguridad de Nazarick. Puedes mantener la información en secreto. Sdeat asintió. Gracias, el partido estaba casi terminado, y parecía que terminaría en empate. De repente, en el lado derecho de su pantalla, una señal de advertencia comenzó a sonar. Les advirtió sobre una llamada importante. Se detuvieron por un momento. Se miraron el uno al otro. Salir del juego. Desactivó sus controladores y se sentó detrás del escritorio de Ainz en una posición como si estuvieran discutiendo algo importante.
El distintivo de llamada decía que la persona que llama es Demiurge. El comandante táctico del reino hechicero bajo Sdeath. Ainz presionó un botón en la interfaz áptica frente a él, y el creador del infierno ardiente apareció en la pantalla. Era un demonio de 1,8 m de altura, con piel oscura y cabello negro muy bien peinado. Detrás de las gafas redondas hay ojos tan entrecerrados que normalmente no son visibles. Viste un traje británico con corbata, está vestido como un caballero. Detrás de su espalda hay una cola plateada, cubierta con placas de metal y 6 púas largas al final eran visibles incluso a través de la transmisión en vivo. Sí, Demiurge, ¿tienes algo que informar? Dijo Ainz en un tono apropiado para el gobernante del reino hechicero. Oye, Demiurge-kun. Sdeath lo saludó con un gesto infantil. Ainz-sama. Sdeath-sama. Inclinó la cabeza ante sus amos. Tenemos el primer contacto con los extraterrestres. Anunció el diablo con su habitual sonrisa siniestra. Ainz y Sdeath se miraron por un momento y luego volvieron a mirar la pantalla. ¿Qué acabas de decir? Preguntó Sdeath con un tono de sorpresa. Una sonrisa astuta se curvó en la cara del archidemonio. Inclinó la cabeza respetuosamente. Como dije. Tenemos el primer contacto con los extraterrestres. No se podía ver en el rostro esquelético de Ainz, pero también estaba sorprendido. ¿Cómo te fue? Preguntó Ainz. Demiurge sonrió y una expresión de enojo apareció en su rostro. Esas despreciables criaturas se atrevieron a atacar nuestra flota de exploración justo después de que atravesáramos el relé. ¿Por qué hicieron eso? ¿El almirante de la flota los ofendió de alguna manera? Preguntó Sdeath. Demiurge negó con la cabeza. No, los alienígenas balbucearon algo acerca de que enviamos sondas suicidas, paralizamos sus naves y matamos a cientos de personas. Cuando el almirante de flota Zaryusu pidió más tiempo para investigar las cosas, el alienígena simplemente comenzó a dispararle a su nave insignia. Ainz tarareó. ¿Qué pasa con la batalla? ¿Nuestra flota pudo repeler a los atacantes? ¿Esta flota que nos atacó es enviada por una sola raza o un colectivo de razas? Preguntó Ainz. Colectivo de razas Ainz-sama. Respondió Demiurgo. Luego presionó algunos botones en su costado y las imágenes del alienígena atacante comenzaron a proyectarse en la pantalla. Uno a uno. Los ojos internos de Ainz se abrieron, y las dos luces rojas en las órbitas de su cráneo comenzaron a brillar con más fuerza. ¿Qué demonios? ¿Salarianos? ¿Turianos? ¿Asari? ¿Humanos con las insignias de la alianza del sistema? Su supresión de emociones se activó debido a la conmoción repentina y un aura verde brillante apareció a su alrededor. Después de recuperar la compostura, comenzó a pensar. Cierto, era evidente que estaban aquí en alguna parte cuando encontramos el elemento cero y el relé de masa, pero encontrarnos con ellos tan pronto, inesperado al menos. Sdeath solo tomó un sorbo de su café cuando vio las fotos. Entonces, inmediatamente lo escupió con un chorro negro después de que la realización llegara a su cerebro. PFFFFF. Desafortunadamente, Ainz estaba cerca de ella y también recibió un poco de café en su túnica. Miró a Sdeath. En realidad, lo siento, dijo con una expresión avergonzada. Demiurge apareció de nuevo en la pantalla. Sdeath se inclinó hacia adelante colocando su bebida sobre la mesa con una expresión pensativa. ¿Qué pasa con la batalla? ¿Nuestra flota de expedición pudo someter a la flota atacante? Demiurge asintió con calma. Sí, sin embargo, la flota sufrió pérdidas. Pero gracias al almirante de flota Bareare pudimos evitar que las flotas atacantes escaparan de la zona de batalla después de que el almirante de flota Zaryusu las sometiera. Sdeath asintió con calma. ¿Y? Ya comenzamos las operaciones de recuperación y reparación de nuestras naves dañadas. La construcción del centro de comando en el planeta más cercano está en marcha. La situación está bajo control. La transmisión en vivo sobre los alrededores del relevo del otro lado apareció junto a la cabeza de Demiurge en la pantalla. Ainz vio una gran cantidad de naves de salvamento controladas por fuerzas vivas y automáticas que recogían las cápsulas de escape y cortaban en pedazos los cascos de las naves quemadas. Mientras tanto, busca tecnología útil desconocida. Como el lector puede sospechar, la mayoría de las naves Salvager están controladas por una inteligencia artificial que se crean solo para esta tarea. Buen trabajo, Demiurge. Sdeath lo elogió. Ainz levantó su mano esquelética. Como era de esperar. Buen trabajo, Demiurge. Demiurge se inclinó mientras una orgullosa sonrisa se curvaba en su rostro. Gracias, Ainz-sama.
Este humilde servidor no merece las palabras de elogio de los seres supremos. Ainz asintió, pero en verdad, gritó por dentro. ¿Por qué siempre hacen esto? Por favor, Ainz-sama. Autoríceme a enviar más fuerzas o incluso autoríceme a tomar acciones personalmente contra esos mestizos que se atrevieron a oponerse a su gobierno. Por favor, deme la oportunidad y prometo que los haré arrodillarse. Su mundo arderé por esta transgresión. Lo prometo. Ainz miró a la pantalla. Demiurge simplemente inclinó la cabeza mientras colocaba su puño sobre su corazón mostrando su celo hacia ellos. Entonces apareció un rápido informe de batalla en la pantalla. Según él, la presencia militar enemiga era alta en el área cuando el almirante de la flota llegó a través del relevo. El reino hechicero pudo someterlos con pérdidas mínimas de fuerza viva. Aún así, tienen pérdidas lo que necesitaban reemplazar. Ainz levantó la mano. Demiurge, no tenemos suficiente información para dar pasos tan apresurados. Por favor, acepta mi disculpa, gobernante de los seres supremos. No puedo soportar ni siquiera la idea de que formas de vida inferiores se atrevan a atacar tus fuerzas sin ningún motivo. Está bien, dijo Ainz. Luego continuó. Demiurge, podríamos someterlos fácilmente con la fuerza si es necesario. Pero puede causar grandes pérdidas. Y no sería un desafío en absoluto. Explicó Ainz. Como digas, Ainz-san. Sería suficiente enviar a un vasallo de mayor nivel en su capital y organizar un baño de sangre para que se rindieran. Pero eso sería simplemente aburrido. Dijo Esdead mientras se servía un poco más de café. Los vasallos por encima del nivel 60 cuentan como un apocalipsis ambulante desde el punto de vista de la gente normal y pueden derribar las fauces de un trillador adulto con un mínimo esfuerzo. Ainz y Esdead están muy por encima del nivel 100. Usa los poderes de medición lógica de No. Demiurge miró hacia arriba, y una sonrisa malvada se curvó en su rostro. Ya veo, como se esperaba de los seres supremos. Sabiendo que no tienen ninguna posibilidad contra las fuerzas superiores de los seres supremos. Ustedes dos quieren someterlos usando su intelecto sin igual. Como se esperaba de las entidades supremas. Se inclinó más profundo. Este humilde servidor no se atrevería ni siquiera a soñar con inventar tu intelecto. Ainz asintió. Esdead continuó. Continúe con las operaciones, prepare a los vasallos de mayor nivel y la flota de respaldo para atacar si es necesario. Pero manténgalos en reserva. Vigile todos los canales en el caso si estos alienígenas quieren negociar. Ver cómo nuestras fuerzas los manejaron, seguramente quieren solicitar al menos un alto el fuego si no la paz. Además de eso, hay un enemigo más grande que se encuentra fuera de los límites de la galaxia y está cada vez más cerca. No podemos desperdiciar nuestras fuerzas y recursos con una demostración de poder sin sentido. Los ojos de Demiurge se entrecerraron. ¿Enemigo más grande? No estoy seguro de qué tipo de enemigo estás hablando de Esdead-sama. Pero estoy seguro de que con el poder de los seres supremos no hay otro ser que pueda desafiarnos. Demiurge, no seas demasiado confiado, no olvides lo que acordamos con Ainz-san que también se aplica a ti. Solo somos observadores. Solo usamos nuestro poder si es completamente necesario. A pesar de nuestro poder, no somos omnipotentes. Podemos no resolverá todos sus problemas. Explicó Esdead. Demiurge inclinó la cabeza. Entiendo, dijo en un tono amargo. Esdead-sama. Tomaré medidas de inmediato. Tengo a la persona adecuada que puede manejar las negociaciones. Una sonrisa sádica se curvó en su rostro. Aparte de esto, te pido que aceleres la producción de naves, y solicito la instalación de 3 flotas completamente nuevas equipadas con la tecnología más moderna y encantamientos mágicos. Puedes usar mis fuentes privadas que separé solo para este caso si es necesario. Demiurgo asintió. Será hecho. Ainz asintió. Confiamos en tu juicio, Demiurge. Si pasa algo, avísanos de inmediato. Ainz-sama. Esdead-sama. Hizo una reverencia la última vez y la conexión terminó. Ainz y Esdead suspiraron. Se miraron el uno al otro. Bueno, esto fue inesperado, dijo Esdead. Ainz asintió. Ciertamente, pero al menos tenemos algo nuevo que hacer. Cierto, ella estuvo de acuerdo. ¿Qué te parece? ¿Los asustamos? Ella sonrió como una niña sádica. Ainz suspiró. Estúpido, Esdead se echó a reír. Cambio de escena. Acorazado pesado Uskpropet. El almirante de flota Zaryus Ushasa se paró en el puente del Uskpropet. Dreadnought pesado clase ejecutor, actualmente, inspeccionó el mar de estrellas y mientras las naves de salvamento automatizadas limpian los alrededores de los restos fuera de su nave. Debido a que el barco no tenía ventanas.
Las pantallas holográficas mostraban el espacio alrededor de la nave, complementando al espectador la información visual necesaria y los datos que el almirante necesitaba para transmitir comandos de manera efectiva a sus subordinados y controlar tácticamente su flota. Pasó un día y medio desde la batalla. Pasó un día y medio desde que ocurrió la batalla, que le costó muy caro al almirante de flota. Estos alienígenas le costaron a su flota 4 acorazados clase Esmeralda, al menos 15 cruceros y numerosas embarcaciones más pequeñas. Afortunadamente, los 2 pesados Dreadnought clase Ejecutor seguían en buenas condiciones incluso después de la batalla. Sus nuevos escudos experimentales, armas, armaduras, sistemas y la nueva IA que se instaló poco antes de la batalla les hicieron un buen servicio. Las derrotas no eran lo que más molestaba a Zaryus Ushasa. Después de todo, las naves pueden ser reemplazables, y la mayoría de las naves que trajeron el relevo eran modelos más antiguos que pronto serían retirados. Por supuesto, perdió más de la mitad de la flota que los seres supremos le otorgaron en esta batalla. Pero esta no era su mayor preocupación. Su flota estará completamente operativa en un mes con barcos más nuevos y modernos que estaban casi fuera de los astilleros de Touchme, no se rían. Nombre de la primera colonia. En serio. Después de todo, la liberación anual de barcos de los astilleros está a 2 meses de distancia. Entonces, la flota que obtuvo estará completamente operativa en ese momento. Hasta eso, el almirante de flota Barreare lo ayuda a cuidar la seguridad del sistema y obtener un punto de apoyo normal en el sistema. Después de todo, sin un punto de apoyo normal, sería difícil explorar los sistemas circundantes y preparar otro ataque. Lo que estaba seguro sucederá una vez, tarde o temprano. Mientras Zaryusu observaba las pequeñas naves rescatadas, todavía se maravilló de las soluciones mágicas y de ingeniería que hicieron posible construir tales pequeños milagros. Mediante el uso de tecnología de descomposición mágica, todo puede degradarse a componentes esenciales donde pueden reutilizar el uso de materiales para otra cosa. Úsalos lo que sea necesario para el avance del reino hechicero. En algunos casos, los barcos salvajer incluso pudieron recuperar encantamientos para poder usarlos nuevamente. Mientras observaba el paisaje desde el puente de su barco, muchos pensamientos pasaron por su mente. Principalmente preocupaciones sobre el futuro del reino. Él sabe muy bien que los seres supremos y sus vasallos usarán sus poderes y milagros divinos si la situación se vuelve grave. Muy pocas personas no creían en esto. Pero no muchos de ellos se atrevieron a decir esto en voz alta. En cambio, usaron el imán para sembrar el caos. Sin menos éxito del esperado, pero como explicó el sociólogo, es la parte inherente de cada civilización y cultura. Alguien siempre se rebelará contra el sistema, sin embargo, buenas sus obras. El primer contacto no salió tan bien como esperaba el almirante de flota. No, fue horrible. Según el protocolo de primer contacto que firmó el propio rey hechicero, su tarea principal fue establecer un contacto pacífico con la nueva civilización y, a través de negociaciones y diplomacia, construir lentamente una relación estable mientras tanto se adaptaba a las reacciones de la otra civilización. Si tienen intenciones pacíficas, también serán pacíficos con ellos. Si son agresivos y quieren conquistarlos, lucharán hasta su último aliento. Si no con fuerza, entonces con su ingenio. Si los extraterrestres quieren obligarlos a su propia religión o cultura, entonces los rechazarán y los golpearán con algún sentido. El interrogatorio y el control de los prisioneros de guerra recién adquiridos fueron bien. Eso sí, no aprendieron de la mayoría de ellos nada que sus protocolos militares no les permitieran revelar. Pero fue suficiente para obtener una imagen más clara. Los equipos de ingenieros adquirieron tal cantidad de datos y tantas tecnologías nuevas de los barcos que llevará años analizarlos por completo y encontrarles algún uso. De los barcos, también adquirieron una gran cantidad de información cultural sobre la que el sociólogo y otros expertos saltarán como un perro rabioso después de tenerla en sus manos. Zaryusu recordó con una sonrisa divertida esos momentos en los que trajo tales datos ante su amigo científico. Todavía recuerda cómo algunos de sus amigos que trabajan como ingenieros, investigadores mágicos y científicos indignados luego quieren debatir con él qué tan útil es esa cosa que acaba de llamar inútil hace un momento. Después de todo, la basura de alguien, el tesoro de alguien. Y la mayoría de los científicos e investigadores mágicos odiaban discutir ideas sin entenderlas completamente y lo esquivaban. La mayor parte de la información relacionada con el ejército de los alienígenas aparentemente se corrompió en las unidades de almacenamiento de datos.
debido a que la tripulación del alienígena comenzó a borrar y codificar toda la información de sus unidades de almacenamiento de datos antes de que Vegans pudiera descifrar por completo su sistema. O estaban muy codificados y necesitaban descifrarse antes de que normalmente se puedan volver a leer. Vegans todavía trabajaba en la decodificación, pero estuvo cerca de descifrar el código. Si descifrar el código tomaba tanto tiempo, eso significaba que la información estaba fuertemente codificada con múltiples métodos de encriptación. Eso significaba que recuperarían información valiosa después de que terminara. Quién sabe, después de que fuera decodificado. Su IA puede incluso crear un código de corrección de errores que puede restaurar los datos corruptos que se dañaron en el proceso de borrado. Hasta que lo único que pueden hacer es esperar, lamerse las heridas, seguir todo como marca el protocolo y prepararse para lo peor. El edificio del centro de comando en este sistema funcionó bien. Aún así, no dejó que sus soldados celebraran su victoria a todo vapor. Porque no era el final de la historia. No, era solo el comienzo de una guerra muy probablemente larga. El escáner de corto alcance comenzó a emitir un pitido cuando detectó una pequeña nave espacial individual ingresada en el sistema. Sus naves disimuladas de clase cazadora más pequeñas con su eslora de apenas 100 metros y su ocultación óptica y virtual ya rodeaban la nave más pequeña de unos 50 metros. Almirante de flota. Nos están llamando. Dijo el alférez que estaba sentado junto a Zaryusu. Ponlos a través. Ordenó al oficial de comunicación elfo. En la pantalla holográfica apareció una mujer azul. Lo más probable es que fuera una Asari. Si lo que aprendieron de la información y los extraterrestres es cierto. Soy el almirante de flota Zaryusu Shasa. El sistema está bloqueado por las fuerzas del reino hechicero. ¿Qué negocio tiene aquí? Si no es nada, por favor regrese y abandone el sistema o es posible que tengamos que forzarlo. Soy la matriarca Iris Zedneaba. Fui enviada por el Consejo de la Ciudadela para discutir un alto el fuego y si es posible la paz entre nuestras razas. Explicó el Asari. Ahora quieres la paz. Pero cuando le ofrecimos a tu general que explicara la situación, nos disparas de inmediato. Por un momento ambos se quedaron en silencio. La matriarca miró hacia otro lado con una expresión avergonzada. Luego continuó. Zaryusu siguió viendo la expresión avergonzada de la mujer azul. Estamos buscando la paz en nombre de los seres supremos. Pero no toleramos, nos hacemos a un lado y nos dejamos someter por fuerzas hostiles. Cada vasallo del rey hechicero prefiere morir antes que dejar que eso suceda. La matriarca Asari inclinó la cabeza. Entendemos y lamentamos mucho este desafortunado malentendido. Al igual que usted, nosotros también buscamos la paz y la comprensión mutua y esperamos poder resolver este problema a través de las palabras, no de la violencia. Me alegra escuchar eso. Zaryusu inclinó ligeramente la cabeza. Entonces, ¿eso significa que estás aquí para negociar por los prisioneros capturados? En parte, la matriarca Asari asintió. En otra parte, estoy aquí para discutirles el lugar neutral donde nuestros diplomáticos pueden reunirse y suavizar este malentendido. Zaryusu sonrió. ¿Qué te hace pensar que nos damos nuestra posición ventajosa y vamos a un lugar donde tus fuerzas pueden atacarnos? Él la cuestionó. Te enviaré el mapa estelar de los sistemas circundantes como buen hacer el consejo e información básica sobre nuestras razas. Si lo deseas, puedes elegir el lugar de las negociaciones por ti mismo. Almirante, recibimos un paquete de datos. Según los escaneos, no contiene ningún código dañino. Le informó el alférez. Ponlo en la otra pantalla. El alférez asintió y varios mapas estelares aparecieron en la pantalla, así como la historia básica de las carreras. Zaryusu asintió y volvió a mirar la pantalla. Gracias. Dame unas horas. Me pondré en contacto con mis superiores. Hasta eso, te pido que esperes con paciencia. Como desees. La matriarca inclinó la cabeza y la conexión se cortó. En la nave diplomática sin blindaje, la matriarca suspiró. La reunión iba mejor de lo que esperaba. Firmó el hecho de que no fueron fusilados inmediatamente después de que su nave diplomática ingresara al sistema. La matriarca se ofreció como voluntaria para esta misión debido a sus habilidades diplomáticas y debido a su enfermedad incurable no virulenta. Ella estaba al final de su vida. Tenía solo unos pocos años, lo que en los estándares de Asari eran solo un abrir y cerrar de ojos. Bueno, salió mejor de lo que esperaba, todavía estamos en una sola pieza. Dijo sarcásticamente el piloto humano. La matriarca suspiró y sacudió la cabeza al escuchar sus payasadas de piloto. Unas horas más tarde recibió una respuesta del almirante de la flota. Matriarca Iris Zedneaba.
Hablé con mis superiores y eligieron un lugar adecuado para las negociaciones. Le informó el almirante de la flota. Un pitido indicó que la nave diplomática recibió un paquete de datos. La matriarca lo inspeccionó y asintió. Ese es un lugar adecuado. ¿Qué pasa con los prisioneros? ¿Estás dispuesto a entregar algunos de ellos? Zaryusu suspiró y sacudió la cabeza. Sin embargo, quiero entregarles algunos prisioneros como señal de nuestra buena fe. Lo siento, pero no puedo hacer eso. Demasiado riesgo de seguridad. Mani.